Saludos, este es En Honor a la Verdad y quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En este momento estamos listos para tocar un tema muy importante, trascendental para el pueblo de Dios y también para la gente que no pertenece al pueblo de Dios, para el mundo. Ellos están directamente ligados porque van a ser afectados por este título, el reino de los cielos. Y vamos a aprender en esta hora que en la línea de la eternidad, para los que no nos han seguido en todos los videos, les recomiendo El reino de las tinieblas, parte 1 y parte 2, la línea del tiempo. En la línea de la eternidad, como dijimos, esta parte de aquí es la fundación del mundo. La fundación del mundo. La palabra fundación habla de cimientos, habla de columnas, habla de fundamento. El mundo y la tierra fue fundada, como dice la palabra de Dios, para que no se mueva. Sucedieron cosas antes de la fundación del mundo y desde la fundación del mundo también sucedieron muchas cosas y fueron preparadas muchas cosas desde la fundación del mundo. Entonces vemos que cuando Dios crea a Adán y después el séptimo fue Enoc, que vivió mucho antes de aquel hombre a quien Dios hizo un llamamiento que se llamó Abraham, al cual Dios le cambió de nombre por Abraham. Padre enaltecido y padre de muchedumbres. Entonces, en este punto, Dios hace un pacto con un hombre. ¿Y por qué hace un pacto? Porque él tenía que cumplir lo que él se había propuesto en sí mismo, el de establecer el reino de los cielos en el lugar que él había creado originalmente, que es la mismísima tierra. La palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y explicamos muchas veces, cielos es una palabra compuesta, shamayim, y mayim es aguas, y shamayim es que contiene aguas. En el principio creó Dios las aguas y la tierra. Luego entra en escena Él con su Espíritu Santo y funda la tierra y pasa lo que pasa. Y ya desde el séptimo de Adán, que la Biblia en el libro de Lucas, verso 14 y 15, ya lo cita, y acá tengo el libro de Enoc. La palabra de Dios cita el libro de Enoc, y voy a leer capítulo 1 de Enoc, verso 4. Verso 3, es a causa de los elegidos, por lo que hablo, y a causa de ellos pronuncio mi parábola. El santo, grande y único vendrá desde su morada. O sea que ya Enoc, el séptimo Adán, ya estaba profetizando que Dios venía desde su santa morada a una tierra nueva. El Dios eterno andará sobre la tierra, aparecerá con su gran ejército sobre el monte Sinaí y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Y todos los guardianes temblarán y su gran temblor sacudirá hasta los más remotos confines de la tierra. Las altas montañas se resquebrajarán y se derrumbarán, y las colinas se aplanarán y se fundirán como la cera ante la llama, y la tierra se escindirá, y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y tendrá lugar un juicio sobre todos los seres y todas las cosas. Pero el Señor hará la paz con los justos
y protegerá a los elegidos. Y sobre ellos reposará la clemencia, y todos ellos serán de Dios, y serán dichosos y benditos, y para ellos brillará la luz de Dios. Versículo 9, y esta es la cita que hace Judas en el verso 14 y 15, dice: Él viene con gran número de santos para ejercer el juicio, y aniquilará a los impíos, y castigará a todo lo que es carne, por todo lo que han hecho y han cometido contra él los pecadores y los impíos. Ya el séptimo hombre desde Adán estaba profetizando que el Señor grande y temible iba a venir desde su morada a establecer su reino sobre un cielo nuevo y una tierra nueva, porque está escrito que los cielos que vemos ahora están reservados ya no para el agua, sino para el fuego. Y Pedro mismo, en segunda de Pedro, él dice: pues sabiendo que todas estas cosas, dice Pedro en el capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que, como dice anteriormente, dice que hay algunos que tienen por tardanza. Algunos tienen por tardanza. No es que Él retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que la palabra de Dios dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea que en este momento, cuando nosotros empezamos con este título, el reino de los cielos, queremos establecer una verdad que desde el mismísimo principio pasó. Antes de la fundación del mundo sucedieron cosas que no las vamos a tocar en esta enseñanza, pero a partir de la fundación del mundo, ya el séptimo hombre comienza a profetizar de un final. Y ese final vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo cuando caminó, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. La luz vino al mundo y esa luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía. O sea que quiere decir que los hombres estábamos caminando en tinieblas. Y que cuando el Señor Jesús, Dios despojado, hecho semejante a los hombres, camina entre los hombres, es allí la única oportunidad de los seres humanos para conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad?, le preguntó Pilato. Y el Señor dio testimonio. Y Él dijo: yo he venido para dar testimonio a la verdad. Voy a buscar ese pasaje. A ver si lo encontramos rápidamente. Juan capítulo 18. Y voy a leer, ya que lo tenía escrito, del 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y vamos apuntando esa palabra, rey de los judíos. Estamos hablando del reino de los cielos. Si existe un reino es porque hay un rey. Y aquí Pilatos, después de haberlo investigado, llama a Jesús y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. O sea que el punto número uno para entender el reino de los cielos es que el reino de los cielos no es de este mundo.
Si el pueblo de Dios solamente lograra entender esta verdad, viviríamos la vida con Dios mucho mejor. El cristianismo sería relevante, haríamos impacto en el mundo. El mundo no tendría que venir a las cuatro paredes para pervertir a los que ya están adentro, sino que al contrario, la iglesia saldría afuera y las puertas del infierno no prevalecerían, porque la verdad saldría a las calles, a los collados y a los valles, y es la iglesia la que tiene que salir afuera y no que el mundo tiene que venir adentro. Si conociéramos esta verdad de que el reino de los cielos, que el Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor y Dios, cuando Él hablaba del reino de los cielos, cuando Juan el Bautista empezó a predicar y a decir el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y luego el mismísimo Señor Jesús, cuando empieza su ministerio, dice lo mismo, las mismas palabras. Eso está también registrado en Mateo. Voy a leerlo por si acaso. En Mateo, el capítulo 3, Juan el Bautista dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Él dijo que el reino de los cielos, si no es de este mundo, entonces por qué dijo que se ha acercado? Simple y llanamente porque el Rey de gloria, el Dios bendito, el que habita en luz inaccesible, a lo cual ninguno de los hombres puede ver en toda su gloria, Él se hizo accesible y caminó entre nosotros. Ese Dios, al acercarse, entonces por eso es que establece esta verdad: el reino de los cielos se ha acercado. Y estábamos en Juan capítulo 18, donde el Señor dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O sea que Él no vino para dar testimonio de la verdad. Él vino para dar testimonio a la verdad. Es diferente. Dice que para esto nació y para esto vino a este mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La forma y el mecanismo y la dinámica que Dios está llamando a sus ovejas es por la palabra que Él habló. Si uno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice las Escrituras, esa persona está envanecida, no tiene ningún conocimiento verdadero espiritual y está delirando acerca de cuestiones y disputas que generan disputas, peleas, hombres corruptos y privados de la verdad que tienen como fuente de ganancia la piedad. Quiere decir que si no nos sujetamos a lo que Él dijo, vamos a estar en tinieblas. Entre tanto que tenéis la luz, seguid a la luz. El Señor sabía perfectamente que Él, la luz del mundo, estaba con ellos y que si ellos no se sometían a lo que Él decía, ellos iban a estar en ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Por eso que el Señor, con los que más se enojó, con los escribas y fariseos, con los religiosos, lo que sería en estos tiempos equivalente a los pastores, a los susodichos apóstoles, reverendos, intérpretes de la ley, doctores en teología, esos serían los equivalentes. Con ellos estaba enojado, porque ellos decían y hablaban acerca de Él, pero no lo conocían. Echaban cargas a las personas que ellos mismos no querían mover ni con un dedo. Devoraban la casa de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones.
El Señor dijo que ellos recibirán mayor condenación. Y eso es lo que está sucediendo en el 2008. Se ha pervertido el evangelio. La gente está escuchando a otro Jesús, otro evangelio, y están recibiendo otro espíritu. Y ya la palabra del Señor nos estaba enseñando desde hace tiempo, desde Jeremías capítulo 8, verso 8, donde dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Quiero decir que la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras han sido contaminadas por la pluma mentirosa de aquellos hombres que han traducido las escrituras. Por eso que el Señor, previniendo, lo dijo claramente: escudriñen las escrituras, búsquenla, rebúsquenla, estudien, mediten de día y noche. ¿Por qué? Porque mi Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad de lo que yo dije. Por eso que es importante que nosotros meditemos día y noche en su palabra, porque las escrituras de alguna manera han sido contaminadas por la pluma mentirosa de aquellos hombres que han traducido la Biblia con una agenda, y muchos han quitado libros de las escrituras, como este libro de Enoc, el cual la palabra de Dios lo endosa, como es el libro de Enoc, que por causa de eso, entonces hay una necesidad aún mayor de buscar la verdad de Dios. Otro ejemplo que puedo dar de la pluma mentirosa es, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, un ejemplo, dice en el capítulo 4, Colosenses, ya terminando y saludando a los hermanos, despidiéndose el apóstol Pablo, en el versículo 15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Vamos a enseñar pronto también una nueva enseñanza que se va a titular La iglesia en las casas. Vamos a ver por las escrituras que la iglesia funciona en cada hogar donde está el padre de familia, su esposa y sus hijos. Esa es la iglesia. Acá dice: cuando esta carta, versículo 16, haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Repito, cuando esta carta, o sea, de Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. O sea que por esta palabra bendita que está registrada aquí, podemos ver que Pablo escribió una carta a la iglesia de Laodicea, la cual no está incluida en este canon. Un canon que los hombres decidieron cerrar, abrir, aumentar, y que por causa de ellos uno tiene que limitarse a esto que está aquí. Pero por esta palabra estamos viendo que existe una carta a la iglesia de la Odisea, escrita por Pablo. ¿Dónde está esa carta? Tienes que buscarla. Y cuando la leas y la medites, vas a descubrir y vas a totalmente discernir por el Espíritu de Dios que era una carta válida, porque es el mismo Espíritu que escribió la de Colosenses. Y vas a descubrir la razón por la cual quizá la quitaron. Porque en esa carta habla de cosas y temas y doctrinas tan importantes, y tú vas a entender por qué quitaron esa carta. Porque esa carta, entre muchas cosas que hablaba de la liturgia, del sacerdocio, de las vestimentas y de guardar las cosas de la ley de los judíos, y cosas que no convienen hasta el día de hoy a aquellos que han pervertido la verdad de Dios. Entonces estamos hablando del reino de los cielos. Y queremos establecer verdades como las de que desde hace muchísimo tiempo, antes que Dios llamara a este hombre Abraham e hiciera un pacto con él,
Y vamos a ver que el pacto que Dios hizo con este hombre no tiene nada que ver con lo terrenal. No tiene nada que ver con lo de esta tierra. ¿Por qué? Porque ya la interpretación de aquel que es el autor de la verdad, que es el Señor Jesús, Él lo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces vamos a ver que el reino de Dios, cuando Él hablaba del reino de Dios, Él estaba yéndose al futuro, a los cielos nuevos, a la tierra nueva, donde ya no existe mar, sino un río bendito de agua pura y cristalina que sale de las faldas del trono de Dios y que riega a todas las naciones de la tierra que han de ser salvas, todas aquellas personas que formarán parte en la eternidad de la tierra que será habitada, porque escrito está: la tierra fue creada para ser habitada, y todas esas personas andarán a la luz de la gloria, de la majestuosidad de la nueva Jerusalén, la cual en la cúspide, en lo máximo de su altura, Jesucristo será su lumbrera. Ahora, vamos a ver el llamamiento de Abraham. Abraham, capítulo 17 de Génesis. Cuando Dios llama a este hombre, y quiero recordarles, haciendo un paréntesis, que al llamar Dios a Abraham, este hombre Abraham llegó a ser contemporáneo, vivió un tiempo aproximadamente 39 años, fue contemporáneo con Noé. Y también fue contemporáneo con el primer hombre del maligno, que se llamó Nimrod. Hizo guerra de 4 reyes contra 5, dice la palabra de Dios, y uno de ellos era Nimrod, que en la Biblia lo llama, por ejemplo, a ver cómo está aquí. Hace una guerra que es Ramfel. Quiero ver dónde está eso. Abraham y Abimelech. Capítulo 14 de Génesis. Estábamos hablando, capítulo 14 dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildal, rey de Goim. Estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey Bela, el cual es Zoar. 4 reyes contra 5. Y el que mencionan ahí, Amrafel, se traduce Nimrod. Este fue el famoso Nimrod, que era rey de Sinar, o lo que era la planicie de Babilonia, donde se construyó la Torre de Babel. Lo que queremos establecer que en la parte más oscura de la historia de la humanidad, cuando los hombres se rebelan y viene la confusión, Dios también hace su movimiento y llama a un hombre, Abraham. Y cuando lo llama, hace un pacto con él. Capítulo 17, verso 5, y dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, estamos pensando de que cuando Dios hace este pacto, como dice también en el capítulo 18, donde le dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Versículo 16.
Versículo 16 dice, hablando de Sara, y dice, y la bendeciré también a Sara, y también te daré de ella hijo, sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces, Dios hace un pacto con Abraham y le dice que le va a dar la tierra de Canaán a él y a su descendencia para siempre. Entonces, cuando Dios hace ese pacto lo hace sabiendo que lo que le está diciendo a este hombre no es que le va a dar un lugar en la tierra de Canaán. Aquí vamos a suponer Canaán. Y que este es el pedazo de tierra que le va a dar y que sus hijos y su descendencia van a poseer esta tierra, lo que sería allá la tierra de Palestina por donde caminó el Señor Jesucristo. Entonces, queremos establecer una verdad que es prácticamente tan necesaria para comprender nuestras escrituras. El Señor no estaba hablando de una posesión literal en este mundo, en esta tierra. Si bien es cierto, esta tierra y este mundo va a ser quemado y destruido, como está escrito en 2 de Pedro capítulo 3, que la tierra y todas las obras que estén sobre ella van a ser quemadas y aún los cielos se van a encender y se van a fundir los elementos. Entonces Dios establece un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces en esa tierra nueva es que va a descender aquel paraíso que estuvo en algún momento en esta tierra y que el Señor lo traspasó a una dimensión donde no se puede ir ahora, porque carne y sangre no pueden entrar. Sin embargo, el Señor va a traer la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y la va a establecer aquí en esta tierra. Y cuando Él establezca esa nueva Jerusalén, eso es a lo que Él llamó el reino de los cielos. Entonces vamos a ver aquí, otro pasaje. Quiero dar otra confirmación de lo que estoy hablando aquí. Bueno, aquí dijimos que Dios iba a dar la descendencia a la tierra por heredad. Ok, entonces vamos a ver ahora que el versículo 7 de Génesis, vamos a decirlo de esta manera, el 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. En Romanos capítulo 9, del 6 al 8. En el libro de Romanos capítulo 9 del 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces estamos viendo que en Génesis le prometió Dios que le iba a dar la tierra a él y a su descendencia. Y aquí en Romanos, la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. Dice que no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces estamos viendo por la palabra de Dios que cuando Dios promete a Abraham que le iba a dar la tierra en herencia perpetua, Dios en su mente no está hablando de una tierra en este mundo ni en el estado de Israel ahí en el Medio Oriente actual. Dios estaba hablando de la posesión de una tierra nueva en un cielo nuevo donde iba a morar la justicia y donde Él iba a estar con su pueblo como su Dios para siempre. O sea que esas doctrinas, tengo que decirlo directamente porque no quiero que se equivoquen, no quiero que se interprete mal. Toda doctrina que dice que el reino de Dios hay que establecerlo ahora, en este tiempo, en este mundo, a través de los
ministerios, a través de la predicación, a través del ejercicio de la autoridad de los apóstoles, de los profetas, y declarando y luchando y estableciendo el reino de Dios para que las tinieblas, todo eso suena bonito, pero está inspirado del mismo infierno, porque es una falsedad. Cuando Dios dijo, oren, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Él sabía lo que estaba hablando. Él estaba hablando de un reino que le prometió a Abraham y a su descendencia para siempre, pero no en esta tierra. Estaba hablando cuando Él retorne en unos cielos nuevos y tierra nueva. Él nunca estaba pensando en el tiempo de ahora. Es más, en Hebreos capítulo 1, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas formas, de muchas maneras, a los padres por los profetas, dice la palabra de Dios que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que en la mente de Dios pasaron 2000 años y nace el Señor Jesucristo. Nace el Señor Jesús 2000 años después, más o menos. Y aquí habla refiriéndose que este tiempo eran los postreros días. Han pasado 2000 años, estamos en este periodo aquí. Y como dice Pedro, algunos creen que todas las cosas están igual desde la creación del mundo y Él no va a venir. Que todo ese cuento de los cristianos, de que el Señor viene y todo es una mentira. Y entonces Satanás ha ganado ventaja, haciendo creer a la gente que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee y que todo lo que cuenta en la vida solamente está aquí. Cuando la palabra de Dios claramente dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y del mundo no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. O sea, tenemos que definirnos. Si la palabra de Dios dice que todo lo que ven nuestros ojos son cosas temporales, y está escrito en la palabra de Dios, que todo lo que nosotros vemos, no mirando las cosas que se ven, dice 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y esa es la verdad. O sea que en 1 de Juan capítulo 2, verso 15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea que si esa es la verdad, entonces ¿qué hacemos nosotros queriendo arraigarnos a este mundo si no somos de este mundo? El Señor Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo, ustedes no son de este mundo, yo los elegí de este mundo. Entonces estamos avanzando en esta verdad de que cuando Dios llama a un hombre para darle la tierra en posesión, Abraham entendió. Él nunca se imaginó que ahí donde estaban los cananeos, los heveos, los fereceos, esa era la tierra que iban a sus hijos y a su herencia a heredar para siempre. Y hasta el día de hoy, en el año 2018, se está creyendo que el pueblo judío de Israel está viniendo de todas las naciones del mundo, cumpliendo la palabra profética de lo que está escrito por los profetas, de que él iba a reunir en los últimos tiempos de todas las naciones y los iba a congregar de nuevo en ese lugar. Eso es verdad, pero él está hablando del reino de los cielos cuando él venga. O sea que lo que está sucediendo en el 2018 con esas doctrinas mesiánicas y judeo-mesiánicas es una equivocación, tengo que decirlo directamente. El reino de los cielos va a ser establecido, pero cuando él venga a juzgar y va a separar a la derecha y a la izquierda, va a atar en manojos y echar el fuego, se va a sentar en el trono. Es allí donde el reino de los cielos va a venir.
en la noche en que fue entregado, el Señor dijo: cuánto he anhelado comer esta Pascua con ustedes. Y levantó la copa y dice: cuánto he anhelado, porque de cierto no beberé más este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos, nosotros los que estamos aquí vivos, no lo vamos a ver en nuestra vida. O sea que el reino de los cielos va a venir cuando el Señor venga. Cuando el Señor dijo: oren diciendo que venga el reino de los cielos, Él estaba claro en lo que decía. Él sabe que Él va a venir en algún momento a que el reino de los cielos se establezca en la tierra para siempre, donde va a morar la justicia. Y esa fue la verdad. Y todo lo que enseñó el Señor Jesucristo estaba enfocado a esa verdad. Y voy a poner un ejemplo. Mateo capítulo 5, el famoso sermón del monte, el famoso sermón de las bienaventuranzas. Cuando el Señor Jesucristo habló esta verdad, Él nunca se dirigió al mundo. Es más, una vez el Señor dijo con sus propios labios: yo ruego por vosotros, yo no ruego por el mundo. O sea que esa es una verdad un poco difícil para algunos. Él dijo: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Juan 17, 24. Juan 17, 16, Él dijo: no soy del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces Juan 17, 9 dijo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. O sea que cuando el Señor oraba y decía que cuídalos, porque estos son los que tú me has dado del mundo, y oro por ellos. Y en el mundo va a haber aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo va a haber aflicción. O sea que aquel evangelio que contradice las escrituras abierta y frontalmente está inspirado por el mismo infierno. Pablo dijo en el libro de los Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso está escrito. Entonces, aquellas doctrinas que creen que Dios es bueno, lleno de amor, y Él quiere que sus hijos estén felices y prosperados, y que prosperen en todas las cosas, y que tengan salud, y que todo lo demás es negativo y pesimista, suena bonito, pero no es la verdad. Está escrito en la palabra de Dios: ay del mundo por los tropiezos. El Señor Jesucristo dijo: porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay, dijo el Señor, de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo capítulo 18, verso 7. En Lucas capítulo 17, verso 1, el Señor también dijo: imposible. Y Él usó esa palabra, imposible, es que no vengan tropiezos. Esa palabra en el griego es escándalos, que significa pues escándalo, delito, agresión. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces estaba diciendo que en el sermón de la montaña dice la palabra: y le siguió mucha gente, Mateo 4:25, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Mucha gente, miles. Simplemente le seguía una multitud. El capítulo 5 dice: viendo la multitud, Él vio la multitud. Pero cuando Él ve la multitud que le seguía de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado de Jordán, entonces cuando ve esa multitud, Él se aleja y sube al monte. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. O sea que alguna gente va a decir: no, que la palabra de Dios es para todos. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Eso es verdad. Pero la palabra de Dios
aquí dice que él vio una multitud que lo seguía de todos lados y él subió al monte y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba a sus discípulos y les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que tienen una necesidad espiritual, aquellos que reconocen que necesitan de Dios, aquellos que tienen la necesidad. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando el Señor estaba hablando a sus discípulos, Él les dijo: bienaventurados ustedes que tienen necesidad espiritual, los pobres en espíritu. ¿Saben por qué? Porque de ustedes es el reino de los cielos. Él no estaba hablando de que iban a tener muchas casas, mucho dinero, muchas empresas y que iban a vivir felices ever after. Se iban a casar, se iban a tener muchos hijos, iban a ser felices. Bueno, eso es bonito y Dios es bueno y puede bendecir. Pero cuando Dios hablaba eso, Él estaba hablando del reino de los cielos que aún no se había manifestado y que se va a manifestar cuando Él regrese. El Señor Jesucristo vino, la luz vino no para juzgar, vino para salvar al mundo. Él lo dijo directamente: yo no vine para juzgar al mundo, vine para salvar al mundo. Pero cuando Él retorne, entonces va a venir para juzgar. Y cuando Él venga para juzgar, entonces establece el reino de los cielos. Y es allí cuando se va a cumplir lo que le dijo a sus apóstoles, a sus enviados, a los 12 que Él había escogido entre sus discípulos. Porque el Señor tenía muchos discípulos, pero escogió 12 para que estén con Él. Y a ellos les dijo: ustedes que han estado conmigo entre mis tribulaciones, ustedes que me han visto sufrir, padecer todo esto, ustedes que han estado cerca de mí, yo también les voy a asignar un reino, para que en el reino de los cielos ustedes también se sienten en mi mesa, coman conmigo y les voy a asignar tronos. Y ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. Ustedes van a juzgar a todo mi pueblo, prácticamente a la plenitud del pueblo de Dios, 12 hombres. Hay 24 tronos, pero por cierto, los que estuvieron con Él van a ser 12 hombres que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y siguiendo las bienaventuranzas, le dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De qué está hablando eso? Él está hablando del final. Él está hablando del final, cuando Él enjuga toda lágrima de los ojos de ellos. Por ejemplo, a ver si encuentro rápido aquí, Apocalipsis capítulo 7. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando el Señor estaba hablando de esto, Él sabía de qué estaba hablando. Él estaba hablando: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él estaba hablando cuando Él venga en su reino. Perdón. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Al que venciere, yo le daré todas las cosas. Le daré potestad para regir a las naciones con vara de hierro. ¿Quiénes van a heredar todas las cosas? Los mansos. Está hablando cuando Él venga. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Cuando Él venga a destruir a los que destruyen la tierra. Seremos saciados de justicia. No en este mundo, porque el reino del Señor no es de este mundo. Y esa es una verdad que la iglesia tiene que entender. Que estamos aquí, pero no somos de aquí. Que nuestra vida es como la hierba, y toda la gloria que podamos tener es como la flor de la hierba. Que cuando la hierba
se seca, la flor se cae. Así es el hombre, como un vapor, como una neblina que hoy es y mañana no está. Y la iglesia de Dios tiene que saber esta verdad, para que la vida que ellos vivan, el tiempo que Dios les da en esta tierra, eso es todo lo que tienen. Entonces, aparentemente el reino de Dios, ¿cuándo vendrá? No, el reino de Dios viene el día que tú te mueres. El día que tú sales de este mundo, tú ya estás en la eternidad. Y ya empiezas a ver qué es el reino de Dios. Pero cuando el reino de los cielos se manifieste en su venida, entonces también dice la palabra, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, siguiendo la bienaventuranza, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuándo van a ver a Dios? Apocalipsis capítulo 22, verso 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el reino de los cielos, cuando Él viene. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿cuándo es esto? Esto es cuando Él viene. Bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces, este versículo yo lo había entendido por 35 años de una manera. La Biblia dice que nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal, o sea, si nosotros nos desaparecemos o nos, como dice ahí directamente, se desvanece, desaparece, dice, ¿con qué va a ser salada esta tierra? No sirve más para nada, sino para ser destruida. ¿Qué significa eso? Que la única razón por la cual Dios no le mete fuego a esta tierra todavía es porque Él está esperando pacientemente que todos sus hijos procedan al arrepentimiento. Porque el día que Noé entró el arca, vino agua sobre todos y los destruyó a todos. Que cuando Lot salió de Gomorra, ese día cayó fuego y destruyó a todos. Quiere decir que cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia de Jesucristo salga, viene fuego y esto se quema. Eso es lo que se llama el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. No es como unos minutos, no, es un abrir y cerrar, que como una explosión, que los muertos en Cristo resucitan y los que estamos vivos en la venida, en ese día, seremos transformados y estaremos juntos con el Señor. Una vez que el pueblo de Dios sale, una vez que la sal de la tierra sale, entonces no tiene más sentido. La tierra entonces está preparada para su destrucción, para que el reino de los cielos entonces venga, y donde el rey viene con todos sus santos y millares de santos a establecer su reino en esta tierra. Entonces vamos a Génesis capítulo 13, verso 15. Hay otro versículo para confirmar lo que estamos hablando del pacto que Dios hizo a Abraham de darle la tierra por heredad. Dice Génesis capítulo 13, verso 15. Dice, porque toda la tierra que ves, le dijo Dios a Abraham, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Segundo testimonio. Entonces, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Entonces quiero leer lo que dice
Hebreos capítulo 11 para que veamos lo que Abraham entendió, que es muy diferente a lo que muchos entienden hoy día. ¿Qué entendió Abraham cuando Dios le dijo: a ti y a tu descendencia le daré esta tierra para siempre? ¿Qué entendió Abraham? Él sabía lo que Dios le había dicho. Él sabía que Dios le estaba hablando del reino de los cielos después de que esta tierra pasara. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea que cuando Dios llama a Abraham, dice: y a la tierra de Canaán fueron, y a la tierra de Canaán llegaron, dice la Biblia. Y sí, Abraham llegó a la tierra de Canaán y vivió en la tierra de Canaán. Pero él sabía que cuando Dios le dijo: a ti te voy a dar esta tierra y a tu descendencia para siempre, él sabía que esas rocas y esos pedazos de, qué sé yo, pozos de agua y los montes que se veían ahí, eso no era lo que Dios le estaba dando. Él sabía eso. Por eso dice la palabra de Dios: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea que llega a Canaán, vive ahí, pero vive como extranjero. Esto no es mío, esto no es. Él sabía la verdad. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Su hijo Isaac y su hijo Jacob, que es Israel, vivieron allí y ellos sabían la verdad. Las escrituras son espirituales. Dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Las escrituras se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tenemos la mente de Dios. Nadie puede conocer las cosas de Dios sino tan solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es imposible saber la verdad de Dios mental, intelectual, académicamente. Es revelado por el Espíritu de Dios y no se puede contradecir. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra, esta tierra de Canaán, por herencia eterna a él y a su descendencia, estaba hablando a la descendencia de la fe. No son los que descienden de la sangre de los hijos de Abraham. El verdadero Israel no son los judíos que están allá con Netanyahu hablando en hebreo. El verdadero Israel son todos aquellos que han sido circuncidados con una circuncisión en un pacto perpetuo, y la circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón. ¿Dónde está eso? Por todas partes. Y voy a citar. La circuncisión es la del corazón. Deuteronomio capítulo 10, verso 14 al 16. Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Jeremías capítulo 4, verso 4. Romanos capítulo 2, 28 y 29. Romanos capítulo 2, 25 al 27. Primera de Corintios capítulo 7, verso 19. Gálatas capítulo 5, del 1 al 6. Romanos capítulo 3, verso 30. ¿Qué dice en todos esos pasajes? Que la verdadera circuncisión es en el corazón y en el espíritu. Pero lógicamente hasta el día de hoy, algunos quieren judaizar y hacerse mesiánicos y quieren ir allá a Israel a poner sus nombres y hasta se quieren circuncidar. No han entendido. Abraham entendió. Verso 10. Voy a repetirlo. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos,
y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Querida iglesia del Señor Jesucristo, de corazón a corazón te voy a decir la verdad. Tu morada, tu vivienda, tu casa no es aquí en este mundo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estamos en este mundo, estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Este mundo no es el cual nosotros vamos a habitar. Esta tierra no es una nueva, porque esta va a ser destruida. Ahora, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, un patris, un país nativo. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les ha preparado una ciudad. ¿Qué ciudad? Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es? El rey. El rey del reino de los cielos. Y el que estaba sentado dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando Enoc, séptimo Adán, profetizó lo que está escrito en el libro de Enoc, capítulo 1, y que está registrado en Judas, versos 14 y 15, estaba hablando del reino de los cielos, que Dios mismo, el grande y santo, va a descender de su morada a establecer el reino de los cielos. Y que la tierra que Dios le iba a dar a Abraham y a su descendencia, que es todos los hijos de Abraham conforme a la fe, que es el padre de la fe. Porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Los judíos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, y los gentiles que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. De ambos hizo uno, el verdadero Israel, donde va a habitar en una tierra nueva. Entonces, Gálatas capítulo 4 del 21. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, empezando el versículo 21. Dice: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea que lo mismo está sucediendo hoy día. Hay muchos que están introduciendo doctrinas que aparentemente parecen nobles, santas y piadosas, pero son doctrinas esclavizantes. Porque es imposible agradar a Dios si uno no nace de nuevo. Y para nacer de nuevo, la simiente o la semilla o la cera o el esperma de Dios tiene que estar en nosotros. Y cuando ese esperma de Dios está en nosotros, entonces no podemos pecar. Porque el pecado ya no se podrá enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado, el cuerpo de pecado ha sido destruido. Eso no se puede entender académicamente. Eso es un nacimiento que lo produce Dios mismo. O sea que entrar al reino de Dios se hace por medio de nacimiento y no por medio de afiliación. Y mucho menos por medio de obras o de acciones. Entonces vamos a ir terminando. Y quiero leer unos cuantos versos. El Señor dijo: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9:5. Juan capítulo 12, verso 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Se está hablando del reino de los cielos. Juan 12:47. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Sí, porque Él vino al mundo a lo suyo y los suyos no le recibieron. Esa gente no le verá más. Lo va a ver cuando resuciten para ser juzgados. Pero después en el reino de los cielos no lo van a ver más. Juan 15, versos 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No sé si se están dando cuenta de lo que estoy hablando aquí. O sea que no se puede vivir en este mundo y en esta tierra igual que todo el resto de la gente. O sea que si tú estás viviendo tu vida como todo el mundo, algo está mal en ti. Porque ahí lo dice el Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, verso 33. El Señor oró y dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. ¿Cuál es el nombre que el Señor Jesús le manifestó a sus discípulos? El nombre que Él les manifestó a sus discípulos era su nombre, Jesús. Hubo uno que se postró y le adoró y le dijo: Señor mío y Dios mío. Se llamó Tomás. Al ciego de nacimiento le dice: ¿tú crees en el Cristo, en el Hijo de Dios? Sí, Señor. ¿Quién es? Dijo: yo soy el que habla contigo. Y le dijo: sí, Señor, creo. Y le adoró. Cuando el Señor dijo: Padre, les he dado a conocer a ellos tu nombre, Él sabía qué estaba diciendo. Ellos sabían a qué se refería. Ellos sabían que Él era Dios. Primera de Juan 2:15, ya lo leí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que lo que ven nuestros ojos, lo que hay en la televisión, lo que enseñan en los colegios, en las universidades, los carros, los aviones y todo lo que ve uno por la televisión, en las calles, en las tiendas, todo eso es del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos.
Es una fantasía, es un engaño. Satanás es el príncipe de este mundo y él lo dijo en Juan capítulo 14, verso 30, cuando se aproximaba Judas para entregarle y él estaba hablando las últimas instrucciones con sus discípulos. Él les dijo a ellos: no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y por último, 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18, dice: no miren las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son ficticias, son fantasías, son ilusorias. La verdadera vida del hombre empieza cuando Él viene. La verdadera vida del hombre empieza cuando pasa de este mundo al otro. O sea que, ¿cómo podemos terminar en la línea de la eternidad? En la línea de la eternidad, desde la fundación del mundo hasta el reino de los cielos, los 30 y tantos años que el Señor caminó en condición de hombre, pues más o menos, si ese es el punto, fueron 30 y pico de años. En la línea de la eternidad no es nada. Nosotros estamos aquí y tu vida es un punto en la eternidad. Y todo lo que experimentas en 70 o 80 años y algunos que viven 100, no es nada. El engaño más grande es pretender que la vida consiste en todo lo que nuestros ojos ven y todo lo que hacemos y todo el dinero que podamos juntar. Lo dijo el Señor de esta manera, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el oro del mundo si pierde su alma? Y esa es la verdad. De manera que, iglesia del Señor Jesucristo, el mensaje es este: arrepiéntete de todo corazón. Y si tú no has sido bautizado en el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, en que puedas ser salvo, bautízate en el nombre de Jesucristo y vive el resto de tu vida sin pecar. Dios los bendiga.